Hoy vamos a analizar un tema que nos interesa a todos, que es el tema de la transición. Hay transiciones que han comenzado mal y han terminado bien, pero es necesario analizar desde dónde partimos y en qué se centra este análisis, evidentemente en quién tiene legitimidad para conducir una transición en Venezuela, desde lo constitucional. El deber ser, pues. Y este análisis lo quiero hacer más allá del debate político, porque merece un análisis constitucional. O sea, ¿quién realmente puede conducir una transición en Venezuela? Porque durante los últimos años hemos escuchado distintas propuestas de transición impulsadas por distintos actores. Sin embargo, pocas veces se analiza la cuestión fundamental. ¿Qué dice realmente la Constitución? Porque ese es el deber ser, de allí debemos partir. Porque en un Estado constitucional la legitimidad no depende únicamente del reconocimiento internacional de la potencia invasora, del poder político, de la fuerza de los hechos. La legitimidad nace de la Constitución y sobre todo de la voluntad soberana del pueblo. Entonces la Constitución venezolana comienza estableciendo un principio esencial. El artículo 5 dispone que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio y los mecanismos previstos por la Constitución. Entonces, la palabra intransferiblemente no es casual. Significa que esa soberanía no puede ser cedida, delegada y sustituida por ningún gobierno extranjero ni por ningún plazo impuesto por ello u organismo internacional y por ninguna institución que esté fuera del mandato constitucional. Ese es el punto de partida. Ahora, cuando analizamos los principales actores institucionales que han sido presentados en el plan y que de 3 fases, como posibles conductores de una transición, encontramos importantes interrogantes constitucionales. Y vamos a comenzar con la Asamblea Nacional elegida en 2015. Nadie discute que aquella asamblea nació de una elección ampliamente reconocida, nacional e internacionalmente. Sin embargo, la Constitución también establece algo muy claro. El artículo 192 fija que el mandato de los diputados dura 5 años. El regreso de los muertos vivientes. Ese mandato comenzó el 5 de enero de 2016 y concluyó el 5 de enero de 2021. Los zombies vivientes. Desde una interpretación estrictamente constitucional, el periodo venció. La Constitución no contiene una disposición que permita prorrogar indefinidamente el mandato de una Asamblea Nacional por decisión propia o por reconocimiento de terceros o de una potencia extranjera. Ahora, hay algunos juristas, con los cuales yo no concuerdo, dicen que debido a la crisis institucional, esa asamblea se tenía que mantenerse de forma excepcional para preservar la continuidad democrática. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Esa es una tesis que no tiene ni pie ni cabeza. Lo que sí es cierto es que esa interpretación no surge del texto constitucional, sino de una constricción doctrinal frente a una situación extraordinaria política. Por ello, desde una lectura de la Constitución resulta difícil sostener que una asamblea cuyo mandato terminó hace varios años conserve por sí sola la legitimidad constitucional necesaria para dirigir un proceso de transición. Punto. Ahora vamos a ver la situación de la asamblea de 2021. Aquí el problema es diferente. Esta asamblea ejerce funciones legislativas y es reconocida por las instituciones del Estado venezolano, aunque no entregaron resultados. Desagregados, no hay acta. Sin embargo, entonces, su legitimidad de origen ha sido objeto de cuestionamiento debido a las condiciones en que se desarrolló el proceso electoral de 2020 y a las críticas formuladas por distintos actores nacionales e internacionales respecto a las garantías democráticas. Y como ellos dominan todo el sistema, bueno, se pagan y se dan los vueltos. Ahí hay que distinguir 2 conceptos. Una cosa es la efectividad del poder y otra muy distinta es la legitimidad y constitucionalidad democrática. Un órgano puede ejercer el poder de hecho, como lo están haciendo, y al mismo tiempo ser objeto de debate respecto a la legitimidad de origen, que no la tienen según nuestro criterio. Por eso el problema venezolano no puede reducirse a elegir entre una asamblea cuyo mandato expiró y otra cuya legitimidad electoral ha sido discutida. Sin la gente, o sea, 10 de uno, 10 de otro, y ellos van a decidir el futuro. Existe además otro elemento que rara vez se analiza lo suficientemente en profundidad. Y me refiero al principio de la soberanía nacional. Porque nuestra Constitución, desde su artículo 1, define a Venezuela como un Estado libre, independiente y soberano. Entonces, ese principio tiene consecuencias muy concretas. Que la legitimidad de las instituciones venezolanas no pueden depender exclusivamente del reconocimiento de gobiernos extranjeros, y mucho menos del plan de Rubio
de 3 fases. Los estados pueden apoyar procesos de negociación, facilitar diálogos, pueden observar elecciones, si se lo permitimos, nuestra soberanía. Incluso pueden acompañar procesos de paz. Todo eso forma parte de la cooperación internacional. Pero existe una diferencia fundamental entre el acompañamiento y el tutelaje. El acompañamiento ayuda. El tutelaje sustituye e impone. Y cuando las decisiones esenciales de un país dependen de la aprobación, dirección o validación de actores externos, surge un debate constitucional sobre la preservación de la soberanía nacional y de la legitimidad. Esto no significa negar el valor de la comunidad internacional, ni desconocer la importancia de la cooperación entre los estados. Significa recordar que, conforme a la Constitución venezolana, ninguna legitimidad externa puede reemplazar la voluntad soberana del pueblo venezolano. La fuente del poder sigue siendo la misma que establecieron los constituyentes de 1999. El pueblo. Y precisamente por ello la pregunta más importante no es quién recibe mayor reconocimiento internacional, sino quién controla actualmente las instituciones. Ni quién controla actualmente las instituciones. La pregunta verdaderamente constitucional es otra. ¿Cómo se restablece plenamente el ejercicio de la soberanía popular, la confianza? Porque ninguna transición será sólida si nace de instituciones cuya legitimidad continúa siendo ampliamente discutida y además pretenden encerrarse ellos a decidir. La estabilidad constitucional solo puede reconstruirse cuando el ciudadano vuelve a convertirse en el verdadero protagonista de la vida política mediante mecanismos que garanticen elecciones libres, competitivas y transparentes y verificables, donde estemos todos. Solo así la legitimidad dejará de depender de interpretaciones, reconocimientos externos o relaciones de poder, para volver a descansar donde la Constitución siempre dijo que debía estar, en el pueblo venezolano. En definitiva, el debate sobre la transición no debería centrarse únicamente en quién gobierna o en quién representa a quién. Debería centrarse en cómo reconstruimos un orden constitucional donde todas las instituciones obtengan nuevamente su autoridad de una fuente única e irreemplazable, la soberanía popular. Porque la Constitución no le pertenece a los gobiernos, no le pertenece a las asambleas, llámese como se llame, no le pertenece a los partidos políticos. La Constitución le pertenece al pueblo. Y mientras ese principio no vuelva a ser plenamente respetado, cualquier transición seguirá enfrentando el mismo desafío, el de construir una legitimidad verdadera sobre bases constitucionales firmes. Simple. Si usted no cumple con lo que dice la Constitución, si usted no declara una emergencia constitucional, si usted no le regresa a los partidos a la gente, si no garantiza la libertad de expresión, si no hay presos políticos, si no le regresa los derechos a los trabajadores y si no se incluyen todos, absolutamente todos los miembros de la comunidad en una futura transición, eso no va por buen camino. Lamento decírselo, ojalá me equivoque, ojalá yo no tenga que hacer un análisis posterior para decirles, ¿se acuerdan cuando les dije que probablemente estaban convirtiendo un alacranato 2.0? Ojalá me equivoque. Solo lo dejo para la reflexión. Saludos.